Entonces, lo que le estaba comentando, pero ahora lo voy a hacer más corto. En mi vida profesional, una de las cosas más importantes que uno ve, que no es solamente en mi vida personal, pero en el ser humano, es cómo confrontamos el sufrimiento, cómo confrontamos el dolor. Y en esto tenemos en las Escrituras un pasaje que para mí es vital y que sirve y que nos puede servir como un nivel diagnóstico de nuestro pensamiento y de nuestra fe. Y son las palabras de Jesús cuando Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hay una condición. Y si haces eso, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es un pasaje que para mí lo uso muchísimo como un diagnóstico como psicoterapeuta y como persona, y especialmente en mi propia vida. Uno de los temas principales, y como yo les dije, he trabajado más que nada con cristianos y especialmente con personas en el ministerio cristiano, y uno de los temas más comunes que hay en el ministerio es el cansancio, es el agotamiento, es el burnout, como se dice en inglés. Y cuando uno ve eso, uno se pregunta, ¿qué efectividad tiene esta enseñanza de Jesús con el sentimiento real que la persona tiene? Yo me acuerdo una vez que me sentía muy mal, era médico creo ya, y mi papá me dice: ¿qué te pasa, Carlitos? Y no sé qué me pasaba, y comento: me pasa esto, me pasa lo otro, y él me para, sin que yo siga sin seguir hablando. Perdón, estoy traduciendo del inglés al español, así que me quedo un poco confundido algunas veces. Y me dice: Carlitos, ¿estás ocupado o preocupado con ese problema? Y yo me quedé pensando, y digo, no sé, le digo, ¿qué quiere decir eso? Y dice: es muy fácil. Cuando uno está preocupado, uno está cargando el problema en uno mismo. Cuando uno está ocupado, tiene el problema enfrente de uno y uno lo puede manejar. Uno puede tener, en inglés se dice agency, uno puede tener control. Y en eso yo no estoy solo, porque tengo alguien, con mayúsculas, que está conmigo y que me ayuda a resolverlo. ¿Estás preocupado o ocupado? Por supuesto, mi respuesta fue: estoy preocupado, porque estaba cargando eso. ¿Y cómo era esa carga? ¿Era liviana o pesada? Pesada. Por lo tanto, como diagnóstico, no estaba llevando el yugo de Jesús, estaba llevando el yugo mío. En inglés hay una expresión que dice que está ladrando al árbol equivocado. Estaba ladrando al árbol equivocado. En lugar de estar poniendo mi carga donde debería estar, yo estaba llevando mi carga. Eso en el pensamiento judaico es idolatría, porque en lugar de yo ir a Dios, cargo mi propia carga, que yo me hago el Dios que cargo. Estos son temas muy simples, pero que muchas veces no hablamos de ellos. Y nos enfocamos más en lo religioso que en lo que es la vida diaria. Cuando uno ve a Jesús caminando en las calles, Él no se preocupaba por la teología, Él se preocupaba por el ser humano. A tal punto que iba caminando y la gente tenía hambre, le dice: coma de las espigas del trigo. Y los fariseos: ¿qué estás haciendo? Porque eran argentinos. Le decían: che, ¿qué estás haciendo?
Entonces le decía, ¿qué estás haciendo? Y dice, tienen hambre esta gente, hay que darle de comer. Pero hoy es sábado y el Torá dice, ¿no?, que no cosecharás el día sábado. Y Jesús le dice, tranquilo, tranquilo. Y una enseñanza. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. ¿Qué quiere decir eso? Es complejo para poder descifrarlo, pero hay una cosa simple, y es el hambre de esa persona es más importante que la ley. El sufrimiento es más importante para mí. Es por eso que esta palabra de venir a Jesús, estoy trabajado y cargado, y recibir descanso, es un absoluto. Por lo tanto, si no siento el descanso, es porque es probable que estoy ladrando al árbol equivocado. O tengo una teología que no es concreta, que no es correcta. Una persona dijo una vez, Dios habló. Hagamos un monumento para poder escucharlo a Dios. Ese monumento es tan sagrado que le tenemos que hacer una fence, un alambrado al lado, no sé cómo se dice, una protección al lado para proteger el monumento porque es tan sagrado. Y después dice, le oremos al cerco. Eso es lo que hacemos. Muchas veces estamos tan separados de lo que es la revelación de Dios, en la simpleza que tiene la vida, que estamos orando y le estamos honrando al cerco, tan alejado de lo que es la palabra de Dios. Les quiero preguntar una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hablando con un hermano de la fe le decían, ¿sabes qué? Estoy cansado y tengo esa expresión de Jesús que dice, venid a mí si estás trabajado y cansado y te haré descansar. Pero no sé cómo hacerlo, sigo cansado. ¿Cuándo es la última vez que hablaste de esto? ¿Cuándo hablé la última vez que dijiste, sabes que en mi matrimonio, mi familia, es una carga tan pesada para llevar por los problemas que tengo de comunicación con mis hijos, sexuales, el matrimonio, a un amigo, a un compañero del Señor, a una hermana, decirle, yo no sé cómo hacer, la carga es tan grande, estoy agotadísimo. El Señor dice que el yugo es fácil. ¿Qué quiere decir eso? Me acuerdo otra vez con mi papá que le dije una vez, papá, la vida cristiana es difícil, es una carga fácil. Y él me respondió, sin Cristo es más difícil. Y él me enseñó que fácil en este sentido no quiere decir fácil, fantástico, todo bien. Fácil quiere decir posible. Fácil quiere decir que sé que en eso hay un propósito, que yo lo estoy creando, ese propósito, para un buen venir. Entonces, ¿cuándo es la última vez que hablaste con una persona diciéndole, ¿sabes que las promesas de Jesús me cuesta realmente vivirlas? ¿Y cuántas veces hablamos en la iglesia del diablo, que el bautista piensa esto, que el otro piensa el otro, que la doctrina, que nos peleamos, que el milenio, que el no milenio? Increíble, yo nunca vi una iglesia que se separe porque estaban en desacuerdo cómo funciona las parábolas de Jesús. Nunca vi una iglesia que se pelearan para ver quién es el pobre, quién es la persona que es el peacemaker, como es el pacificador. Aunque me quiero corregir. Sí hay iglesias que se separan porque es el pobre, porque eso fue uno de los problemas de la teología y de la liberación. Ese sí fue un tema, que la gente se separaba. Pero si nos separamos por cosas de doctrina, les digo otra vez, Dios habló, hagámosle un monumento
ese monumento es tan grande. Le hagamos un cerco alrededor y le oremos al cerco. Cuando yo no estoy disfrutando la vida abundante que Jesús creyó, es el momento para cuestionarme a qué estoy orando. ¿A la voz o estoy orando al cerco? Otra cosa importante es el tema de la oración. Es como que en la iglesia tenemos muchas veces que oramos a Dios como una cosa supersticiosa. Oramos a un Dios sobrepoderoso. Señor, bendice a mi familia, que me cures esto, que me dé trabajo, que me hagas esto, que me haga los otros. Chao, cuelgo y sigo mi vida. Eso es superstición. Es tirarle el paquete a un elemento supernatural y que por suerte, magia, capaz, funcione. Hay una palabra judía para la oración que es tefilá. Tefilá es orar a un ser sobrenatural, a Dios, y esperar respuesta, pero más importante es comunión con Dios. Dios, te pido por mi hermano, te pido por mi esposa, por mi hijo. Pero en comunión contigo me quedo esperando para que tú me digas cuál es mi parte que debo tomar en esto. Señor, no tengo trabajo, ayúdame. Y me voy y sigo haciendo lo que quiero. No. Y acá viene lo que es la oración personal. Muchas veces yo escucho que la gente dice, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Es muy lindo, suena muy lindo. Pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Si es una relación interpersonal, debo hablar y debo escuchar. Y acá me pregunto, y esto me pasa con muchos cristianos, ¿a quién le oras? Y dicen, no, a Dios, a Jesús, como les cuesta, ¿a quién le oro? Es una pregunta importante. ¿A quién le oro? ¿Le oras a Dios? Sí. Si creo en una relación interpersonal, ¿cómo lo llamas? Padre, Señor, Todopoderoso, compañero, amigo. ¿Le oras a Jesús? ¿Cómo lo llamas? Mi maestro, mi Señor, mi amigo, Jesús. Y ahí uno cambia la oración. Jesús, mi Señor. Me está pasando esto, estoy cansado y no sé qué hacer. Y parar. Y escuchar. ¿Cómo me llama Jesús a mí? Para mí, yo sé que me llama Carlitos, como Patti, como mi papá. Me dice Carlitos. Y tengo que escucharlo. Pero el escuchar a Jesús es como Elijah, como es en inglés, en castellano, que la voz del Señor está en el susurro. Tenemos que escucharlo. Y en esa voz Él me va a decir, Carlitos, esto es lo que tenés que hacer. ¿Cuántas veces nos quedamos a escuchar la respuesta? Entonces, en un sentido, le oramos al Dios equivocado, le oramos a la protección del monumento en lugar de la voz. Y cuando oramos es muchas veces una superstición muy grande. No, realmente a una relación, porque esa relación es la que me va a hacer cambiar. Pero otras veces es difícil hacer esto, porque la forma que vivimos los contiene a nosotros, nos es familiar. Y el estar en Dios, el cambiar, es una metanoia, es una transformación de vida que muchas veces no es fácil. Pero es más difícil quedarse lo malo que lo nuevo. Es por eso que Jesús nos dice, venid a mí, que estás trabajado y cansado. Deja la otra forma de vivir. Descansa en mí, Carlitos. Escúchame, che, yo te quiero hablar.
quiero tener una comunión con vos. Entonces, cuando no estoy disfrutando eso es porque estoy orando al Dios equivocado, o le estoy orando a Dios como una superstición, o estoy todavía cobijado con lo es una forma antigua de vivir y que me cuesta nacer de nuevo a una nueva forma de vivir. Entonces, esto es importante para nosotros para pensar. ¿Cuándo es la última vez que hablaste con tu esposa, con tu amigo, con un hermano? ¿Cómo estás? Sabes que me cuesta mucho esto. ¿Y cómo orar? Pero no orar like this, sino orar, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué debo cambiar? Y poder decirle al hermano, sé que tengo que cambiar esto, pero me cuesta mucho. Sé que tengo que perdonar a mi esposa, a mi esposo, pero no sé cómo hacerlo, me cuesta mucho. Quédate ahí. Señor, me cuesta mucho perdonar. ¿Qué debo hacer? Es una conversación, una conversación. Es para esto que uno ha diseñado un proceso que nos ayuda a vernos. No solamente a hablar, sino a vernos. Y al ver dónde está Dios en nuestras vidas. Y ese es un proceso que el que esté interesado lo podemos compartir con ustedes. Se llama el juego de la vida, el play of life, que nos ayuda a salir de lo que es la mente y entrar a algo más objetivo para poder vernos, ver nuestra historia, ser observadores de uno mismo. Así que esto que les quería compartir a ustedes, este pasaje de Jesús, que para mí es una invitación tan hermosa. Si no la estás disfrutando, está bien, es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, pero que busques a alguien para compartirlo y que transformes la oración de la magia y de la superstición a un tefilá, a una comunión con Dios, con un hermano, para que puedas transformar la preocupación en ocupación y acá llegar a disfrutar las bendiciones tan grandes que Jesús nos está dando. Así que esto es lo que yo tenía para ustedes y acá estoy abierto a ustedes para preguntas y qué les parece lo que he compartido. Un abrazo. Entonces tu pregunta es cómo poder transferir esto a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Primeramente te quisiera sugerir que no te preocupes tanto por las nuevas generaciones, sino que te preocupes por ti y por tus amigos y por tu familia, y que le preguntes a ellos cómo tú llevas esta experiencia. Generalmente pensamos en el otro. Las enseñanzas de Jesús es, ven a mí tú. Entonces la pregunta generalmente como pastores es, y como psicólogos queremos pensar en el otro. Mi desafío para esto es, cómo tú personalmente, tu familia, tus amigos, o le has preguntado a tus amigos, ¿cómo estás? De tu edad, no te preocupes tanto por el otro. Porque ahí está el secreto. Porque al final somos todos iguales. Esto no es una cuestión generacional. El no descansar en el otro es histórico. Ahora, antes íbamos a una forma, ahora la gente tal vez va al YouTube o va al TikTok o va a lo que sea. La salida es diferente, pero el no descansar en Jesús es siempre lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la última vez que yo abrí mi corazón con un hermano y le dije, ¿sabes que me cuesta esto? Ahí está el comienzo, para mí. Excelente.
Excelente pregunta. Entonces, ¿cómo preguntarle, enseñarle al que no conoce al Señor? Es fantástico. Te sugiero que comiences con los que dicen que conocen al Señor. Porque ahí yo te conté una historia personal. Entonces, ¿cómo uno le puede contar al otro una historia personal? Pero si uno pasa más tiempo hablando de la doctrina, ¿no? Que está bien, lo que uno quiere, en lugar de hablar de lo que es la vida diaria, entonces o el mensaje de uno no tiene relevancia, es un mensaje religioso. El ser humano sufre, el ser humano está en desesperación. Pero les quiero decir que en la iglesia no hay menos soledad que en el mundo. En la iglesia no hay menos falta de confianza que en el mundo. En la iglesia no hay menos, como se dice acá, puñalada en la espalda como en el mundo. En la iglesia no hay más confianza en abrir el corazón que en el mundo. Entonces tenemos que comenzar en la familia. Este es un mensaje para nosotros. Cuando nosotros disfrutemos estas bendiciones, el otro va a decir, ¿cómo haces para vivir así? Yo te voy a contar la historia. Pero ellos no pueden ver eso, porque la gente que viene en la iglesia muchas veces, y no quiero criticar la iglesia de ustedes porque no las conozco, pero he estado en la iglesia hace 40 años, la gente ve religiosidad, gente ve hablar del amor, pero ¿quién va a contarle a alguien un problema porque tiene miedo que todo el mundo se entere? Tenemos que poner una honestidad entre nosotros y llegar a descubrir las palabras del Señor en nuestra vida, en mi vida. Pregúntale al hermano, ¿cómo estás, hermano? Gracias al Señor y me predica. No. ¿Cómo estás? ¿Dormís bien? ¿Dormís en paz? ¿Qué te preocupa? Eso es el mensaje mío para hoy. Venid a mí, lo que estás trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Perdón si no respondo a tu pregunta, pero no se preocupen tanto en el otro, pregúntense en ustedes. Porque cuando la iglesia viva lo que Jesús predica, el TikTok no puede dar eso. No, el Twitter no puede dar eso. Entonces, les sugiero que se desafíen ustedes con esto en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo saber si estoy descansando en Dios? Bueno, no es tan difícil. Una de las preguntas da muchas cosas. Una es cómo duermo, cómo me despierto. Y especialmente también preguntarle al otro, si soy casado, ¿cómo me ves, querida? ¿Cómo me ves, querido? Preguntarle a mis hijos, ¿me ves descansado? ¿Me ves tranquilo? Cuando hablo contigo, ¿me ves que estoy presente o que estoy preocupado? Tenemos que usar al otro como un espejo, porque uno no se puede ver uno mismo. De la misma forma que yo no puedo verme mi cara, necesito un espejo, tampoco puedo ver mi comportamiento. Pregúntale al otro, cuando estoy contigo, ¿estoy presente? ¿Me ves que estoy en otro lado? Ese es el estar descansado. ¿Cómo duermo? Pero por supuesto, un psicópata también duerme tranquilo, ¿no? Pero le preguntas a la esposa del psicópata cómo vive y te va a decir es un psicópata. Así que el dormir es bueno para saberlo, pero no es suficiente. Pero el otro, que es mi fruto, por mi fruto los conoceréis. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? ¿Me ves humilde o me ves orgulloso? Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo respondo con mansedumbre o con arrogancia. Cuando hablo con humildad o con orgullo. Pregúntale al otro. Y si te dice, mira, estás no tan mal, estás yendo bien, gracias Señor. ¿Cómo puedo hacer para mantener esto? Porque lo puedo perder en un segundo.
Entonces, mantenerse permanentemente en el temor sano de Dios. No sé si te respondí la pregunta. Pregúntenle a la persona que viven con ustedes y escúchenlo. Excelente, excelente. Una pregunta excelente. Entonces tu pregunta es, bueno, yo estoy grabando esto, después se los mando. La pregunta, no sé si ustedes también lo están grabando. La pregunta es, ¿que esto te hace ruido con un sentido? Porque has escuchado en la iglesia pastores que dicen, venir a la iglesia y dejar afuera todo lo pesado y toda la tristeza y venir alegre y contento. Bueno, no sé qué Biblia tiene esa persona, pero está bien, si le quiere seguir eso, yo no veo lo opuesto. Dice, venir a mí, lo que está trabajados y cargados, estás enfermo, vengo acá para los enfermos, para que no pueden caminar. Y ven a mí, porque acá te voy a hacer descansar. Algo que sí el Señor dice, y que yo nunca lo escuché en la iglesia, es que dice, cuando vengas al templo, ponte en paz con tu hermano antes. No dice vení contento y alegre, no dice eso, pero dice ponte en paz con tu hermano y ven al templo. Eso es literal. Cuando yo era pastor de la iglesia, antes de la cena del Señor, cuando hacíamos la cena del Señor, usaba ese pasaje y decía, antes de partir el pan, el Señor nos pide estar en paz con unos con otros. Pongamos la cabeza agacha y pensemos, hay alguien acá en mi familia que tengo que ir y decirle, discúlpame, perdóname. Hay alguien que vive, porque eran todos inmigrantes, hay alguien que en mi país de origen le tengo que decir, perdóname, discúlpame, o tengo que perdonar, sí te perdono. Y teníamos un momento, la gente se levantaba, caminaba uno al otro, se abrazaban, muchas veces con lágrimas, dice, te perdono, perdóname, sí, te perdono, vos perdoname a mí. Y después de ese momento, partíamos el pan y el vino. Porque eso es un pedido de Jesús. Y eso los judíos lo hacen, ahora el 2 de octubre viene Rosh Hashanah en el judaísmo, que es, Rosh Hashanah son 10 días donde el ser humano le va a pedir al otro perdón por el error que tuvo. Y después va a Yom Kippur, que es el atonement, que no sé cómo se dice en castellano, donde Dios me perdona. Pero primero yo debo ir al otro. Jesús lo dice eso. Eso sí es bíblico. Yo nunca escuché un mensaje diciendo, ¿cómo estás? Aunque estés sentado, antes de compartir esto, hay alguien que tenés que perdonar. Hay alguien que le tenés que pedir perdón. Entonces, eso sí es algo, pero es algo que es una acción mía que tengo que hacer. Ahora, es también importante distinguir cansancio y agotamiento. Un día de trabajo es un cansancio de honra, de orgullo. Yo puedo venir muy cansado, pero ese cansancio es el cansancio del trabajo, de que una noche de sueño me descansa, que una palabra de amor me descansa. El agotamiento es diferente. Este cansancio que Jesús habla, trabajados y cargados, no quiere decir porque hoy trabajaste mucho, es porque estás llevando cargas que no te corresponden a ti. Dámelas a mí, yo te las llevo. Pero está en ti una acción que debes hacer y la tienes que aprender cuál es. No sé si te respondo esto, pero la iglesia es para el enfermo. Jesús dijo, yo vine para el enfermo, no para el sano. Así que, no sé si esto responde a tu pregunta, pero... Y yo les quiero decir más. Yo, cuando salgo de la iglesia, peor que cuando entré, es cuando salgo contento. Pero no peor en el mal sentido. Muchas veces voy contento, qué sé yo, no me pasa nada, y el mensaje me habla al corazón. Me dice, Carlitos, en eso tenés que cambiar. Digo, y salgo de la iglesia diciendo, che, viene contento y salgo con una tarea para el hogar.
Pero eso es glorioso, porque eso me hace crecer, me hace levantar. No es que es algo pecador o temeroso o vergonzoso como muchos predicadores hacen. Es una convicción, tengo que cambiar eso. Y después tengo el hermano que voy y le digo, ¿sabes que tengo que cambiar esto? Yo no sé cómo. ¿Podrías caminar conmigo para ayudarme? Esto es mi comentario para ustedes hoy. Que tenemos la función, tenemos la iglesia y estamos usando el sistema o no lo estamos usando. Cuando lo usemos bien, esto va a ser una sal que sala. Mi papá era un ateo y un socialista que se convirtió en una transformación increíble simplemente por el testimonio de un misionero menonita, Ross Goldfuss, de Pensilvania, y Ruth. Él, viendo la vida de esa gente, dice, yo quiero esto. Mi papá ni se acuerda lo que ese hombre le predicaba, ni se acuerda la teología de eso, pero vio una vida y dice, yo quiero esto. Y ahí es el cambio. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo yo estoy viviendo con mi familia, con mis hijos? ¿Es sal o no es sal? ¿Es luz o no es luz? Y todos nosotros podemos aprender a hacerlo mejor, juntos con el otro, con mi hermano y con el Señor.